estudiantes. Nosotros somos estudiantes de licenciatura en educación especial y en educación infantil, y esta semana nos corresponde hacer en la tarea de matemáticas el mapa sobre los números naturales y sus operaciones básicas, a saber, en cualquiera de los números que se utilizan para contar los elementos de un conjunto. Además, reciben ese nombre porque fueron los primeros que utilizó el ser humano para contar objetos. Es así como el conjunto de los números naturales se representa con la letra n, que corresponde a n y que es igual a 1, 2, 3, 4, o sea, todos los números en su representación. Los números son un conjunto cerrado para las operaciones de la adición y la multiplicación, ya que al operar cualquiera de sus elementos resulta siempre un número perteneciente a n. Son usados para dos propósitos importantes: descubrir la posición de un elemento en una secuencia ordenada y cómo se generaliza en el caso de un número ordinal, y para especificar el tamaño de un conjunto finito que a su vez generaliza en el concepto de número cardinal. Contienen propiedades de adición, que cumple las propiedades de asociativa, comunicativa y elemento neutro. La multiplicación cumple las propiedades anteriores, así como la distribución del producto respecto a la suma. En caso de la resta, no tiene la propiedad conmutativa, no es la misma A más B que B menos A. Y en el caso de la división, no tiene propiedad conmutativa, no es lo mismo A sobre B que B sobre A. Dificultades que se presentan en la enseñanza de los números naturales y sus operaciones básicas. El aprendizaje de las matemáticas supone uno de los aprendizajes fundamentales de la educación elemental, dada el carácter instrumental de esos contenidos. De ahí que entender las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas se haya convertido en una preocupación manifiesta de la buena parte de los profesionales dedicados al mundo de la educación, especialmente si consideramos el alto porcentaje de fracasos que presentan en estos contenidos los estudiantes que terminan la escolaridad. A esta hay que añadir que la sociedad actual, cada vez más desarrollada tecnológicamente, demanda con insistencia niveles altos de competencia en el área de matemáticas. Es entonces donde encontramos la discalculia. Es una discapacidad específica del aprendizaje en matemáticas. Los chicos con discalculia pueden tener dificultades para entender conceptos relacionados con los números o para usar símbolos o funciones necesarias en las matemáticas. Es una dificultad de aprendizaje común que afecta la capacidad de los niños para la matemática. Sin embargo, no afecta a los niños solo en la escuela, sino que también puede creárseles problemas en la vida diaria. La enseñanza de la suma, la resta, la multiplicación y la división a lo largo del tiempo se ha limitado en una simple memorización, sin tener en cuenta el análisis y la interpretación de los problemas. La solución de los ejercicios y los problemas se realizan por imitación de los modelos de solución que ofrece el profesor. El planteamiento de los problemas se basa en los ejercicios propuestos en los textos, sin tener en cuenta las necesidades del medio que lo rodea al estudiante. El profesor explica, piensa, aprecia, lee, habla, proyecta, formula problemas, razona, llega a conclusiones, y los estudiantes se dedican a oír, copiar, memorizar, recitar y escribir.
Este fenómeno, que sigue vigente, ha traído como consecuencia una apatía hacia esta área y una mayor inclinación hacia aquellos estudios con menos contenidos matemáticos. En nuestro medio, este temor limita a los estudiantes a trabajar las matemáticas de acuerdo con los modelos propuestos por un profesor, evitando de esta forma el desarrollo de la creatividad. También se atemoriza frente a los compañeros cuando intentan sustentar o dar respuesta a los interrogantes. Esto lleva al estudiante a ser un ente pasivo. Es entonces cuando se debe tener en cuenta el cambio en la concepción que se tiene sobre la enseñanza de la resta y la suma, la multiplicación y la división, que se ofrezca al estudiante un espacio más amplio para el desarrollo de la creatividad, disminuyendo así el rechazo y desinterés hacia las matemáticas. Es así como se tienen en cuenta la lúdica, haciendo uso de los juegos tradicionales como alternativa para lograr el cambio que se espera en el estudiante. Quienes sufren de ansiedad hacia la matemática creen que no son capaces de realizar actividades o asistir a clases que contengan matemática, ya que han tenido experiencias negativas asociadas a ella. La mayoría ha tenido una experiencia humillante al ser llamado al pizarrón para resolver un problema. Estas circunstancias pueden llevar al estudiante a creer que es de algún modo deficiente en sus capacidades matemáticas. Esta creencia conducirá a un pobre desempeño en pruebas y cursos en general, lo cual conducirá a confirmar esas creencias en su ineptitud. El resultado es un círculo vicioso. La ansiedad hacia la matemática obstaculiza el camino del aprendizaje, conduciendo a una disminución de la autoconfianza en la capacidad para resolver incluso operaciones simples. Esta ansiedad es una respuesta aprendida y no un reflejo de la verdadera capacidad matemática de la persona, que en ocasiones son transmitidas por los padres o familiares.